Mucho antes de que Atenas, Esparta o Micenas existieran como nombres con peso histórico, el Mediterráneo oriental ya estaba articulado por una civilización avanzada asentada en la isla de Creta. Los minoicos surgieron en un contexto en el que la guerra no era el eje central de la organización social, y en el que el poder no se expresaba mediante murallas ni ejércitos permanentes. Cnosos comenzó como un asentamiento agrícola más, pero su posición estratégica en el Egeo y su temprana vocación marítima la transformaron en el centro de una red comercial que conectaba Creta con Egipto, Anatolia, el Levante y las Cícladas. Esa red permitió la acumulación de riqueza, la especialización del trabajo y el desarrollo de una cultura urbana estable, siglos antes de la Grecia clásica. La cronología minoica demuestra que el progreso no nació en el continente griego, sino en el mundo insular. Los minoicos desarrollaron sistemas de almacenamiento, administración y planificación urbana, cuando otras regiones aún vivían en estructuras más simples. No dejaron grandes epopeyas escritas ni relatos heroicos porque su sociedad no se construyó alrededor de la guerra, sino del intercambio, la producción y la organización colectiva. La arqueología muestra una cultura refinada, con arte colorido, arquitectura compleja y una sorprendente ausencia de fortificaciones, lo que sugiere un modelo de poder basado en el control del mar y no en la defensa terrestre. Comprender Cnosos es retroceder a un momento previo a la Grecia, que conocemos un mundo donde la civilización europea empezó a tomar forma sin hoplitas, sin polis y sin mitos guerreros, un origen alternativo y real que quedó eclipsado cuando la historia fue escrita por quienes vinieron después. El verdadero poder de Knossos no se alzaba en murallas ni en ejércitos visibles, sino en el mar. La civilización minoica construyó su influencia dominando las rutas marítimas del Egeo, en una época en la que navegar significaba controlar el comercio, la información y la riqueza. Creta estaba estratégicamente situada entre Egipto, Anatolia y el Levante, y Knossos se convirtió en el nodo central de ese sistema. Los barcos minoicos transportaban aceite, vino, cerámica y productos artesanales a cambio de metales, materias primas y bienes exóticos, creando una economía próspera y estable. Ese dominio marítimo conocido como talasocracia permitió a los minoicos proyectar poder sin necesidad de conquistar territorios por la fuerza. La seguridad no dependía de ejércitos terrestres, sino de una flota capaz de disuadir amenazas y proteger el comercio. La ausencia de murallas en Knossos no fue ingenuidad, fue confianza en un sistema que funcionaba. Mientras el mar estuviera bajo control, el palacio gestionaba almacenes, rutas y acuerdos comerciales, convirtiéndose en el corazón económico del Egeo durante siglos. El poder del mar moldeó la mentalidad minoica, una sociedad abierta, conectada y menos obsesionada con la guerra, donde la riqueza fluía gracias al intercambio y no al saqueo. Knossos no gobernó imponiendo su ley sobre otros pueblos, gobernó conectándolos, y esa forma silenciosa de dominio fue tan eficaz que durante generaciones la isla vivió sin las cicatrices habituales de la guerra, demostrando que en el mundo antiguo también existió un modelo de poder basado en el comercio, la navegación y la estabilidad marítima antes de que la violencia terrestre lo reemplazara en el relato histórico dominante. El llamado Palacio de Knossos no encaja en ninguna de las categorías clásicas del poder antiguo y precisamente por eso resulta tan desconcertante para quienes intentan entenderlo desde modelos posteriores. No fue concebido como una fortaleza ni como la residencia aislada de un monarca absoluto, sino como una estructura compleja, abierta y profundamente funcional. Su arquitectura se desarrolló en varios niveles, adaptándose al terreno con patios centrales, corredores entrelazados, escaleras amplias y estancias interconectadas que facilitaban el movimiento constante de personas, bienes y actividades. El edificio carecía de murallas defensivas y de elementos militares. Evidente es lo que indica que su función principal no era protegerse de un enemigo, sino organizar la vida económica, administrativa y ritual de la ciudad y su entorno.
Los grandes almacenes llenos de pitoi para grano, aceite y vino muestran un sistema de redistribución centralizada, donde los excedentes agrícolas eran recogidos, gestionados y repartidos desde el corazón urbano. Talleres integrados en el complejo revelan una producción especializada bajo control institucional y la presencia de archivos con escritura lineal sugiere una burocracia desarrollada encargada de registrar entradas, salidas y obligaciones colectivas. El diseño aparentemente laberíntico del edificio, lejos de ser caótico, respondía a necesidades prácticas de iluminación, ventilación y control de flujos. Y es muy probable que esa complejidad arquitectónica diera origen siglos después al mito del laberinto y del Minotauro, pero en su contexto original, Knossos era un centro racional eficiente y sorprendentemente moderno, un lugar donde el poder no se imponía mediante la intimidación visual, sino mediante la capacidad de organizar recursos, coordinar trabajo y sostener una sociedad urbana avanzada. Ese modelo revela una forma de gobierno menos personalizada y más institucional que desafía la idea tradicional de que la civilización antigua solo podía prosperar bajo reyes guerreros y ciudades fortificadas, mostrando que en el Egeo existió una alternativa real basada en administración, comercio y cohesión social mucho antes de que la Grecia micénica impusiera un paradigma distinto. La vida en Knossos transcurría de una manera profundamente distinta a la que más tarde impondrían las sociedades guerreras del mundo micénico y de la Grecia clásica. La arqueología revela una comunidad urbana, donde la violencia no ocupaba el centro del día a día, y donde la organización social parecía orientada a la estabilidad más que al conflicto. Los frescos que decoraban palacios y viviendas muestran escenas de naturaleza, rituales, festividades y actividades colectivas en lugar de batallas o conquistas, lo que sugiere una mentalidad centrada en la vida y no en la guerra. Hombres y mujeres aparecen representados con una presencia sorprendentemente equilibrada. Especialmente las mujeres que participan en ceremonias religiosas ocupan posiciones destacadas y parecen gozar de un estatus social más alto del que sería habitual. En épocas posteriores, la sociedad minoica estaba articulada en torno a la producción agrícola, la artesanía especializada y el comercio marítimo. Los artesanos trabajaban cerámica, metal, tejidos y objetos de lujo que circulaban por todo el Egeo, mientras campesinos y trabajadores sostenían el sistema desde el entorno rural. La religión impregnaba la vida cotidiana con rituales vinculados a la naturaleza, a la fertilidad y al ciclo vital celebrados en espacios abiertos. Cuevas, santuarios y patios centrales. La ciudad no estaba diseñada para controlar mediante el miedo, sino para integrar a la población en un orden común, donde el poder se manifestaba a través de la organización y la tradición. Compartida. Vivir en Knossos significaba formar parte de una sociedad urbana compleja, pero menos jerárquica en apariencia, donde el prestigio no se basaba en la fuerza militar, sino en la participación en una cultura común que priorizaba la continuidad, la prosperidad y el equilibrio con su entorno. Ese modelo social tan distinto explica por qué Knossos resulta tan difícil de encajar en los esquemas clásicos de la historia antigua, y por qué su legado sigue generando preguntas sobre otras formas posibles de civilización en el pasado. El final de Knossos no llegó como resultado de una gran invasión visible, ni de una conquista militar directa, y esa es una de las razones por las que su caída sigue siendo uno de los episodios más inquietantes de la historia antigua. Durante siglos, la civilización minoica había prosperado sin murallas, confiando en su dominio marítimo y en una estabilidad interna que parecía sólida, pero a partir del siglo XVI, Ana, cuyos efectos se sintieron en todo el Egeo, tsunamis, cenizas y alteraciones climáticas, afectaron gravemente a las rutas comerciales y a la producción agrícola. El sistema minoico, basado en el control del mar y en el intercambio, quedó profundamente dañado. La pérdida de influencia marítima abrió la puerta a una nueva realidad. Los micénicos del continente griego
comenzaron a aparecer en los registros arqueológicos, ocupando posiciones de poder en Creta, adoptando parte de la cultura minoica, pero imponiendo un modelo más militarizado. Knossos no fue arrasada de golpe, fue absorbida, transformada y finalmente despojada de su papel central. El colapso no fue una caída dramática, sino una lenta pérdida de control, donde una civilización brillante se apagó sin una última batalla legendaria, demostrando que incluso los sistemas más sofisticados pueden desaparecer no por derrota militar, sino por la combinación letal de desastres naturales, crisis económicas y cambios en el equilibrio de poder regional. Knossos no desapareció solo del mapa, también quedó atrapada en el mito, y durante siglos fue recordada más por leyendas que por su realidad histórica. El relato del Minotauro del laberinto y del rey Minos transformó una civilización compleja en un cuento simbólico, donde el poder se explicaba a través del monstruo y el héroe. Pero la arqueología ha demostrado que detrás del mito no hubo bestias ni sacrificios fantásticos, sino una ciudad real, con una arquitectura tan compleja que pudo inspirar la idea del laberinto, y con rituales religiosos que el mundo griego posterior reinterpretó desde su propia mentalidad guerrera. Las excavaciones revelaron que Knossos fue un centro administrativo avanzado sin murallas, sin tronos dominantes y sin evidencia clara de reyes absolutos, lo que choca frontalmente con la imagen mítica de un tirano poderoso. El Minotauro puede entenderse hoy como una metáfora del dominio marítimo cretense sobre el Egeo o del choque cultural entre minoicos y micénicos. Cuando estos últimos heredaron la isla y reescribieron su pasado, a su manera, el mito sobrevivió, porque era más fácil de contar que la realidad, una ciudad organizada sin guerra, un poder sin épica militar, una civilización que no encajaba en el relato heroico griego. Separar el mito de la arqueología no destruye la magia de Knossos, la hace más fascinante, porque revela que mucho antes de la Grecia clásica existió una sociedad urbana sofisticada que fue reinterpretada y simplificada por quienes vinieron después. Comprender Knossos es entender que la historia antigua no solo se pierde por destrucción, sino también por la forma en que se recuerda, y que a veces la leyenda no oculta un vacío, sino una realidad demasiado distinta para ser aceptada tal como fue.